vuelta en este Sol de los Sábados y de inmediato tenemos nuestra entrevista central del día de hoy. Con nosotros está el recién electo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. Buenos días. Oye, con el cargo vino como un señorío ya. Sí, no, que va. Es la juventud, Johnny, que no, que va para compromiso, señores de aquí. Voy a hacer un esfuerzo de mantener la juventud. Los años van pasando, pero voy a hacer esfuerzo. No, y que es la hora que le sacan cara corriendo a la gente, especialmente esos. Sí, así es. Johnny, ¿cómo te sientes recién electo secretario general del PLD? Muy bien, y además consciente de que es un desafío lo que tenemos por delante. Nosotros tenemos una gran responsabilidad que tiene dos dimensiones fundamentalmente: organizar la estructura y transformar la cultura institucional. Y eso es difícil, porque incluso es más difícil que crear cultura. Usted crea una organización y establece cómo son los procesos, y los procesos y las prácticas crean cultura. Pero cuando ya hay una cultura establecida, transformarla es un poco más difícil, es un desafío mayor. ¿Transformarla hacia dónde, Johnny? Yo entiendo que nosotros estamos obligados a hacer una mixtura, una mezcla entre prácticas que tuvimos, que permitían que la militancia se diferenciara de la militancia de otros partidos, que tienen que ver con la formación, la capacidad de autofinanciarnos, o sea, un combate desde la práctica al clientelismo, que es el enemigo número uno de la actividad política y de la generación de nosotros. Eso es lo que impide que muchos jóvenes que hacen política puedan acceder a posiciones importantes, por la cantidad de dinero que hay que usar en cualquier proceso electoral. Y por lo tanto, garantizar la autosostenibilidad del partido. Y por otro lado, la cultura democrática, el centralismo democrático, que es una práctica, y junto con el centralismo democrático, yo no diría la disciplina, sino como un sistema claro de consecuencias, porque son dos caras de una moneda. Por un lado están los méritos y el reconocimiento del trabajo del militante, y por otro lado está la disciplina propiamente dicho, como un sistema de sanciones y de consecuencias sobre el comportamiento de cada quien. Y prácticas de actualidad. Cuando hablamos de formación, yo no me refiero a los círculos de estudios, porque además el contenido de los círculos de estudios era propio de su época. Pero hoy sí tenemos que reconocer que nuestros militantes tienen que recibir algún tipo de formación para promover otra naturaleza de activismo social. Hay causas por las que luchar. Está, por ejemplo, el problema medioambiental, que está en nuestra declaración de principio, pero nosotros como que hemos hecho muy poco con eso. Afortunadamente, en los últimos 4 años tuvimos un secretario de Medio Ambiente muy activo, que hizo un gran esfuerzo. Pero yo creo que tenemos que volver a construir un partido en el que las responsabilidades sean de todos, no del secretario de Medio Ambiente, sino de toda la militancia. Y por lo tanto, eso se tiene que incorporar en las prácticas. Y el tema de la formación tiene también varias dimensiones. Está la formación electoral para los que van a aspirar a posiciones electivas, porque tienen que hablar el mismo lenguaje del partido. Y está la formación política propiamente para la militancia, que toda tiene que tener. Lo aprobamos ahora en el Congreso, pero nosotros tenemos que convertirnos en el partido que hace lo que aprueba, porque a veces también tenemos muchas cosas en papel. Le pasa a todos los partidos, pero la preocupación mía es el PLD definitivamente. Johnny, hay un interés partido y hay un interés país, y deberían ir de la mano, ¿verdad? Sí. Pero a veces, y hemos visto que en estos últimos tiempos, los temas intrapartidarios se consumen el día a día. Y hace un momento en mi comentario yo hablaba sobre la necesidad de que empecemos a tocar los temas importantes, los que apuntan hacia el bienestar de la gente y el desarrollo. Y eso debería ser una agenda común de todos los partidos, incluyendo el partido del oficialismo. Pero poco se está hablando del contenido, de la sustancia, de los temas que verdaderamente podrían resolver los problemas de la gente. ¿Cuál es tu visión entrando a esta posición tan importante en un partido que históricamente ha tenido gran relevancia nacional, para empezar a trabajar los temas que desde la oposición, como uno de los principales partidos del sistema, ustedes van a empezar a proponer sobre cómo van a discutir las políticas públicas implementadas por el gobierno con las que no estén de acuerdo, cómo van a apoyar a las políticas públicas que coincidan con su visión de desarrollo del país? ¿Cómo va el PLD a tocar esos temas trascendentales a partir de ahora, que ya terminaron su congreso, para que la gente entienda que es un partido que está pensando en el bienestar de la sociedad dominicana?
A través del secretariado de científico técnico. Nosotros tenemos un secretariado, en realidad ahora llamado Secretariado de Políticas Públicas, en el Congreso actual, fue renombrado. Y su función principal es ser como el gabinete de la sombra, como ocurre en otros países, o sea, ir monitoreando el comportamiento de las instituciones públicas y por lo tanto permitiéndonos a toda la militancia tener una idea de hacia dónde debe ir el país y qué cosas tenemos que criticar o a las que tenemos que oponernos. De hecho, en el Congreso, nuestros diputados actuales nos reciben ese insumo de parte del Secretariado Científico Técnico. Esa es una de las cosas que tenemos que mejorar. Los voceros del partido, los que hacen comunicación, tampoco reciben una orientación del partido y eso lo tiene que producir el Secretariado Científico Técnico. Toda la semana nosotros deberíamos decir a la militancia cuál es la posición del partido con respecto a los temas de coyuntura que afectan a los dominicanos. O sea, como tú dices muy bien, hacer oposición significa estar preocupado por los temas que afectan a los ciudadanos, a los dominicanos. Y el partido, su militancia, lo que tiene es acompañar al pueblo dominicano en sus reclamos. Esa es la labor de oposición. Tarda un poco de tiempo hacerlo, pero yo creo que comienza por ese secretariado científico técnico y luego por los mecanismos de distribución de la información y las acciones que complementan ese contenido. Eso le digo que tarda porque nosotros estos 4 años nos seguimos comportando como un partido de gobierno, desde el quehacer diario del partido y también desde el punto de vista electoral nos comportamos como un partido de gobierno. Yo creo que recién comenzamos a comprender que estamos en oposición. Sí, se lo digo muy sinceramente, recién lo comenzamos a comprender y yo lo siento en el mismo Congreso, la conciencia que tiene la militancia, la forma como participó, a mí me entusiasmó muchísimo darme cuenta que fue el 85% de la matrícula del Comité Central. Hay una conciencia diferente. La calidad que se escogió entre los compañeros del Comité Central que fueron electos, yo creo que hay como un espíritu esperanzador en el seno del Comité Central, de la dirección del partido, y creo que nos estamos enrutando en la dirección de ser un partido opositor eficiente. Johnny, según lo que hemos hablado, obligatoriamente para ser exitoso un partido de oposición tiene que fijar posiciones de los temas de interés. Así y eso no lo pueden hacer solamente los voceros, los miembros, el secretario general, que en tu caso lo has hecho siempre, no solamente ahora que estás en esta nueva tarea. Gracias. ¿Qué actitud va a tener Danilo Medina con respecto a la vocería del partido y su visita a los medios de comunicación que debiera ser recurrente? Sí, el presidente va a salir. Todos hemos conversado con el presidente y entendemos que es importante porque es la figura fundamental del partido. Su liderazgo llama la atención de los medios de inmediato sobre cualquier tema que se exprese y él está consciente de eso y nos ha dicho que va a estar acompañando al partido en los medios de comunicación. Va a perder la mudez, qué bueno. Sí. Cristian. Johnny, luego de la discusión que tuvimos en República Dominicana hace cerca de un mes respecto a la reforma fiscal, ha habido como una especie de calma chica porque todo el mundo entiende que puede en cualquier momento producirse una reforma fiscal o discutirse por lo menos una reforma fiscal, pero el gobierno mismo no da el paso y como que dice sí es necesaria, pero sí es necesaria, pero sí, y como que se queda ahí. ¿Cuál será la posición del Partido de la Liberación Dominicana en este contexto donde ya comienza a conocerse un presupuesto de 2025, donde se entiende que de alguna forma que es necesaria la reforma fiscal, lo que quizás esa no era la correcta, y donde ya el gobierno plantea no podemos hacer X cosa porque la reforma ha quedado a medio camino? Esto estaba en planes, pero no se puede hacer por la reforma. O sea, las excusas parecen ser ahora la no realización de la reforma fiscal. La posición del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene representación en el Congreso, que es donde se conoce eso. Primero, una actitud irresponsable porque usted le está echando la culpa al pueblo, ¿verdad? La gente protestó, la gente se pronunció en contra de la reforma, una actitud correcta, valiente del pueblo dominicano rechazando una reforma que iba a afectar su vida cotidiana, su bolsillo. Pero además, yo no sé por qué, porque
yo creo que hay dos conductas que son recurrentes de parte del gobierno. En algún momento yo he escuchado a Yuri señalarlo. Uno es la incapacidad de sentarse a generar consensos. No se sienta, no conversa. Nunca ha tenido ese interés realmente. Pone las cosas y después dice que está dispuesto a dialogar, pero no existe la actitud de dialogar realmente. Eso por un lado. Y por otro lado, su negativa a mejorar y revisar entre todos la calidad del gasto público. Porque lo que le ha dicho la oposición en su conjunto y el PLD de manera particular es que nosotros no vamos a hablar de reforma fiscal si no hablamos primero de cómo eficientizar, de cómo mejorar la calidad del gasto. Y se hicieron señalamientos puntuales. 130,000 millones de pesos en empleados nuevos, más de 100,000 empleados, 70,000 de ellos en purísima burocracia, que no son profesores, que no son policías, que no son médicos. 30,000 millones de pesos en ayudas en un año electoral. 30,000 millones de pesos en pensiones especiales, que no son pensiones solidarias, sino pensiones, que se entregaron como un intercambio, como una respuesta a compromisos políticos. 2,000 millones de dólares en subsidio eléctrico. Y cuando usted suma eso, se da cuenta de que ahí por mucho se está superando la cantidad de dinero que el gobierno dice que necesita recaudar. Entonces, ¿por qué el gobierno se niega a discutir a profundidad cómo se está usando los recursos del pueblo dominicano y cómo podemos mejorar la calidad de ese gasto? Eso es lo que se ha dicho desde la oposición. Y yo creo que cualquier discusión seria sobre la pertinencia y sobre la naturaleza de una reforma fiscal comienza primero por discutir las prioridades y el uso eficiente de los recursos que hace el gobierno actualmente en el presupuesto nacional. Johnny, bueno, antes de continuar, estamos con Johnny Pujol, recién electo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí está Gustavo Sánchez, miembro del comité político del PLD, uno de los hombres con más criterio político también, que te acompañó desde el inicio y ahora posterior, ¿verdad? Sí, así es. Y vocero de nosotros ante la Cámara, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. El decano, por decirlo, ¿verdad? Sí, así es. De los diputados. Johnny, el PLD tiene amplios desafíos, sobre todo de cara a la percepción que tiene la gente sobre el partido, que yo pienso que ha mejorado con tu elección a la Secretaría General del PLD. Pero pasó el PLD de un 62 a un 38 a un 10. Hay una realidad inminente que tiene que superarse. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo reconectar? ¿Cómo lograr alcanzar la confianza nueva vez de la gente en la marca que ha sido atacada por el gobierno de manera sistemática? Sí. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Evidentemente, nosotros podemos discutir todo el tema de rebranding, de la imagen, pero también entiendo que tiene que ver mucho con la cultura y con la conducta de la militancia. O sea, la mirada particularmente que tengo yo es de afuera, de adentro hacia afuera. O sea, la imagen es una consecuencia de las cosas que hacemos, de las prácticas que tenemos, de las tareas que asumimos y del compromiso con el que esas tareas se asumen. Entonces, bueno, eso no significa que no tengamos que rebrandear. No significa eso, porque evidentemente hay un serio cuestionamiento, en cierto sentido, a la marca, justo o no. En mi opinión, nosotros fuimos injustamente atacados, perseguidos. Nosotros ganamos las elecciones del año 2016 con un 62%, como tú acabas de decir. Y en el año 2017, tan temprano como en el año 2017, aquí se comenzó a gestar la Marcha Verde. Y la Marcha Verde hoy está demostrado que no fue más que el intento de manipular un interés genuino de la población de que hubiera más transparencia y de que se usaran bien los recursos públicos. Un interés genuino fue aprovechado por sectores de la oposición para asociar el tema de la corrupción a una sola marca y a un solo partido, el PLD, para luego asaltar las instituciones públicas y comportarse peor por mucho que las cosas que ellos criticaban. Y eso lo estamos viendo hoy todos los días. Entonces, nosotros nunca respondimos a esa campaña y nosotros entiendo. ¿Fue un error eso no haber respondido en su momento? Fue un error definitivamente. El PLD debió responder oportunamente a esa campaña porque permitimos que... o sea, yo le puedo decir, y casi todos ustedes pueden constatarlo, yo le di la vuelta al país ahora para la elección de la Secretaría General y conversé con los miembros del Comité Central. El Comité Central, porque la gente tal vez no lo comprende, es la máxima autoridad del partido entre un congreso y otro, la dirección nacional del partido. Ahí está todo el liderazgo del partido, incluyendo el comité político que es miembro del Comité Central.
Y provincia por provincia, Miguel Marten, subdirector administrativo del proyecto de la Cruz de Manzanillo, o sea, el que manejaba los recursos de ese proyecto, vive en un apartamento modesto en Montecristi, que es la mitad de este salón. Ese Miguel Marten, José Reyes, exalcalde, exsenador, un ejemplo de integridad en la Romana, vive en la misma casa que vivió toda su vida con su esposa. Carlos Segura Foster, 40 años de servicio público, exdirector del Banco Agrícola, manejó. El comportamiento de otros de la alta dirigencia, de los nombres que la gente conoce. pero esos son nombres que la gente. Yo estoy hablando de gente que tuvieron funciones de primer nivel. René Jaque. Altamente injusto que tú juzgues a la Marcha Verde completa por el hecho de que la gente que ya tenía trayectoria, digamos, en el servicio desde la sociedad civil, que ha ido a posiciones importantes y que en general lo ha hecho bien, que porque haya tenido algunas situaciones ahora de cuestionamiento público, tú quieras juzgar no solamente el ejercicio de ellos, sino a toda la Marcha Verde también. No, yo lo repito de nuevo. Yo digo, Diciendo, la marcha, no lo repito, la Marcha Verde, un genuino interés de la población, de los ciudadanos, porque se mejoraran los procesos públicos y el uso de los recursos públicos, genuino, legítimo, correcto. El reclamo legítimo completamente, correcto. Y el momento en el que se inició. Fue asaltada por sectores de la oposición, y eso es verdad, para aprovecharse de esa gente, que sí tenía un interés genuino, y ahora abandonada porque la Marcha Verde no se reúne. Entonces, tú que, por ejemplo, tenías un interés genuino, se aprovecharon de ti, probablemente. Yo no estoy diciendo que toda la Marcha Verde, a contrario de lo que se dice con el PLD, las excepciones no son los honestos, no. Esa es la inmensa mayoría de la dirección nacional del PLD, de los 1.500 miembros del Comité Central, porque yo lo visité en su casa todos. Esa es la inmensa mayoría. Johnny, dices que fue un error no responder a la Marcha Verde. ¿Fue también un error no responder a los cuestionamientos cuando se cancelaron las elecciones en 2020? Totalmente. Esta es la fecha. Y qué bueno que tú lo traes, Susi. Yo creo que en cualquier país del mundo en el que se hayan suspendido unas elecciones como esa, hubiera habido una investigación profunda y se hubieran establecido consecuencias. Totalmente. Esta es la fecha que todavía hoy nosotros no sabemos quién fue el responsable y qué fue lo que pasó. Y todos los que estamos aquí, cualquier adulto que tenga 2 dedos de frente sabe que lo que pasó ahí no fue un accidente y que las consecuencias las pagó el PLD, que fue acusado de haberse saboteado a sí mismo y que nos sacó del poder definitivamente. Usted puede discutir si teníamos todas las alcaldías ganadas o no, pero evidentemente teníamos más alcaldías ganadas de las que ganamos en marzo, porque estábamos en un posicionamiento. Y siendo el proceso, porque la gente no lo sabe, siendo el proceso electrónico, solamente en 18 municipios y manual en 140, se le exigió a la Junta Central Electoral la suspensión total, incluso en los 140 municipios donde no había problema. Y nosotros, como partido, tomamos la decisión de ceder a esa presión. Yo no era parte de la dirección en ese momento, ni Yuri tampoco, porque entendíamos que teníamos que garantizar la paz social y la gobernabilidad. Y creo que desde ese punto de vista fue correcto, pero fue injusto para el PLD, fue injusto. Y algún día se contará esa historia. Yo me imagino que los que se involucraron en eso la contarán cuando el delito perima, cuando ya no pueda ser juzgado. Ahí se escribirán los libros. Johnny, hemos hablado directa e indirectamente de la relación entre los miembros del PLD a nivel interno. Hemos hablado directa o indirectamente de la relación PLD-Sociedad Civil, PLD, Partido de Gobierno y Gobierno actual encabezado por el PRM. Ahora vamos a hablar de la relación oposición-oposición. La oposición ha tenido... La oposición ha tenido en el pasado proceso electoral una cierta dificultad para articularse por desconfianzas, por retardos, por varias razones, intereses particulares, e incluso por la imposibilidad de gestionar adecuadamente y estratégicamente quiénes iban a ser candidatos dónde y dónde se iban a ceder algunas plazas que pudieron haber sido ganadas por candidatos del PLD, por candidatos de la Fuerza del Pueblo o por candidatos del PRD, para hablar de los principales. Es sabido
es sabido que a veces los partidos de oposición se han encargado de hacer un trabajo más de oposición en contra de la oposición que en contra del propio gobierno y contra personas específicas de partidos distintos de oposición. ¿Cómo entiendes que desde la Secretaría General podrás trabajar y con miras a articular, ¿verdad?, en lo que le corresponde al PLD, articular un trabajo opositor, que cada uno desde su play, ¿verdad?, desde su acera, haga su trabajo, pero que la oposición pueda fortalecerse y que consecuentemente el PLD pueda sacar provecho de ese fortalecimiento? Sí, el primer problema es que la sociedad está muy fragmentada y el liderazgo político aún más, incluso dentro de los partidos. O sea, cualquier militante de un partido que aspira a una posición plurinominal se vuelve enemigo de su propio compañero que aspira a otra posición plurinominal en la misma demarcación, que aspira a la misma posición en la misma demarcación. A pesar de que hayan varias posiciones e incluso sin considerar que el trabajo que hace su compañero lo favorece, que le permite acceder a una posición, a una curul, en el caso de la Cámara de Diputados, en el caso de los consejos de regidores. Entonces, tenemos que volver a crear esa cultura de compañerismo, de comprensión, internamente en los partidos. Luego está el otro tema, y es que en las elecciones pasadas, como tú mencionabas, la alianza se construyó primero de manera muy acelerada, de manera poco reflexiva. No consultamos, ninguno de los partidos consultamos con nuestra militancia en el territorio, que podían darnos información importante sobre cómo tenía que hacerse esa alianza. Decían que se había retrasado mucho y que tomó demasiado tiempo, ¿no? Por eso, pero cuando comenzó a discutirse ya era tarde. Entonces la discusión fue muy acelerada. Arrancó vencido. Sí, fue muy acelerada. Ya teníamos las elecciones arriba, pero no te permitió consultar. O sea, tú hablas... Supongo que pasa en los dos partidos más importantes de la oposición, pero tú hablas con la militancia en el territorio y te dice, es que aquí se hizo mal, porque debió hacerse aquello y esto, y te la critican en cada lugar. O sea, y lo último es que yo creo que ambas organizaciones teníamos la preocupación de fortalecer la organización, la marca, y no necesariamente de ubicar los espacios ganables. La lógica fue en esa dirección, fue cómo fortalecemos este partido, dónde ganamos, quién gana. No se miró así. Y finalmente, solo para citar un ejemplo, la boleta D de diputados y la R de regidores no fuimos aliados. Tal vez ahí era más importante hacer alianza, porque ambas boletas fueron pobres. Ambas boletas fueron pobres. Entonces, cuando usted suma los votos, los votos de las organizaciones opositoras en esas dos boletas, te da para que tuviéramos mucho más diputados. Claro. Cristian, quizá la gente quiera saber, Johnny, si ya hay una agenda prevista para visitar a los líderes de partidos de oposición y a los homólogos de partidos de oposición. Que no son muchos ya los partidos de oposición. No. Digo, a ver, si no está nombrado, uno no sabe cuál es su condición. Yo creo que nosotros no estamos a tiempo de discutir todavía alianzas. Yo creo que lo primero que tenemos... No necesariamente alianzas. De acercamiento. Nosotros, los temas del día a yo creo día, que todos los partidos de oposición deben coincidir coincidir en una agenda, que es la agenda opositora. Claro. Eso es lo más importante en este momento. Johnny, uno se pregunta en esa realidad, ¿verdad?, que se va dando en la política doméstica. El proceso que ahora parece acelerado también, ¿verdad?, pero ya se está dando, de la escogencia de candidatos presidenciales en los partidos, en todos los partidos, ahí no excluyo a ninguno. ¿Cómo lo trabajará el Partido de la Liberación Dominicana? Sobre todo porque es un elemento esencial de cara al futuro político de esa organización política. Pero también, y esto es otra pregunta, el Partido de la Liberación Dominicana tiene, digamos, en su agenda previsto el establecimiento de reglas claras para que no se termine afectando lo que ya existe en ese proceso de escogencia de las candidaturas. Sí, nosotros tenemos el PLD es un partido con una cultura democrática interna importante. No es que no es mejorable, pero importante, porque nosotros siempre tenemos que hacer procesos para elegir autoridades, para elegir posiciones internas del partido, pero también para elegir posiciones electivas. Hacemos algún tipo de proceso. No hay una
imposición generalizada de candidaturas, sino que siempre tenemos muchos candidatos y por lo tanto tenemos que gestionar internamente los procesos. En el caso de la candidatura presidencial es un tema clave, evidentemente, del partido, porque hay organizaciones políticas de oposición que ya tienen candidato presidencial. Sí. Y nosotros entonces tenemos que ponernos la pila. Y desde el gobierno hay ya una cantidad de aspirantes presidenciales también que salieron al ruedo y que cuentan con el respaldo del gobierno, con todo lo que eso implica. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer un proceso interno para seleccionarlo, pero yo creo que existe la inteligencia y la madurez para hacerlo, porque ya lo hicimos anteriormente en un momento más difícil, con mucho más adversidad. Y bueno, hay una parte del liderazgo del partido, el presidente, en el caso mío que soy secretario general, una parte de los compañeros del comité político, que vamos a estar ahí para ayudar a arbitrar el proceso, porque es el rol que nos corresponde y yo sé que vamos a encontrar la salida. O sea, que vendrá otra consulta como la de el mecanismo pasado. El mecanismo que decide el partido, el mecanismo que decide el partido. Nosotros lo que tenemos que garantizar es la unidad, porque la unidad es fundamental, el bien más importante que tiene el PLD. Adiós primaria del año previo, consulta. Como sea. Porque ya hay partidos que o sea, no, a mí no me preocupa eso, porque a veces nosotros no somos sinceros con ese tema. Ya hay partidos que tienen candidatos. Claro. Entonces, nosotros lo que tenemos que ponernos la pila como podamos. Claro. En ese sentido, ¿cómo se va a lograr? Seleccionarlo. Seleccionarlo. ¿Cómo se va a lograr conseguir un candidato que aglutine el favor popular? Porque, por ejemplo, en el caso de Abel Martínez, las expectativas que se tenían al principio no son las mismas que resultaron al final. Y esto me lleva a pensar que tal vez se debe buscar a alguien que no necesariamente cuente con todo el apoyo masivo de la cúpula, más sí hacia afuera, al electorado general, le llame la atención votar por esa persona. Correcto, nosotros tenemos que escoger un candidato o una candidata que conecte con la población, que tenga un buen vínculo, pero sobre todo que el partido esté en condiciones, que es la tarea que me corresponde a mí, de movilizarse en torno a esa candidatura y a las candidaturas que tengamos a nivel municipal y a nivel congresional. Que no se queden sentados. No porque se queden sentados, sino que además puedan actuar coordinadamente. Porque yo le dije ahorita y se lo repito, nosotros ahora es que yo siento que tenemos conciencia de que somos un partido opositor. Se lo digo sinceramente. Johnny. Nuestra conducta electoral no fue la de un partido opositor. Pero ahí, Johnny, con ese tema de las candidaturas y eso, porque la gente también ve lo que ocurre en la organización y dice, hay muchas candidaturas y muchas aspiraciones de gente dentro del PLD que no se parece al PLD, a lo que históricamente la sociedad dominicana vincula a la idea de ser PLDista, porque hay una identidad dentro del PLDismo, sí, que la sociedad dominicana sabe identificarla, pero que bueno, a veces entiende como distorsionadas algunas aspiraciones. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, sí, definitivamente. Yuri no es fácil. Menciona nombre ya. Vamos a ponerle nombre. Él tampoco se va a suicidar. En el caso general. No, para así evitarle a Johnny que tenga que responder eso. Si se menciona nombre ya, Johnny se inhibe. Voy a poner, porque eso se da en todos los niveles, ¿verdad? En todos los niveles. Es una consecuencia de la masificación, de la falta de formación, es una consecuencia de muchos factores. Yo entiendo que nosotros, por eso es que hay que fortalecer la cultura interna, para que el PLDista sepa coger al PLDista, ¿verdad? Desde el punto de vista discursivo también, discursivo. Y tenemos que tener claro el tipo de cosas, el conjunto de valores que nosotros tenemos y las cosas que promovemos y en las que creemos, las banderas que defendemos, para que también podamos tener claro eso, porque usted encuentra en todo el espectro ideológico compañeros que se hacen ser PLDistas. Claro. Eso no pasa nada más en el PLD, pero nuestra preocupación evidentemente es el partido. Bueno, tenemos que seleccionar con inteligencia todos nuestros candidatos. Eso es un proceso, no creo que lo podamos resolver, no es un problema que se va a resolver de un momento a otro, pero yo creo que podemos ir en esa dirección. En la medida en que nosotros sumamos determinadas causas, determinadas banderas, comencemos a fijar posiciones, pues los compañeros van naturalmente a sentirse alineados con los compañeros y compañeras que promuevan esa agenda. Y por ahí es que va, yo creo que en esa dirección es que tenemos que ir. El tema, ustedes tienen una profecía en contra y la hizo Danilo Medina.
fue que Danilo pronosticó en la campaña pasada que el que quede en tercer lugar está propenso a desaparecer. Y digo propenso para darle una brecha, pero no digo propenso, digo que desaparecía. Lo estás ayudando. ¿Cómo el PLD va a luchar con eso? Sí. Porque el profeta es el mismo presidente del partido, de entrada. Sí. Miren, yo creo que el presidente... No, pero fue Danilo que lo dijo. Recuerda, sí, barbaridad, hay que considerar el contexto en el que las cosas suceden, ¿verdad? El presidente dijo eso en una asamblea en el medio de un proceso electoral. Sí. Estaba arengando. No, él estaba arengando, evidentemente le estaba diciendo, compañeros, si ustedes no hacen esto, se van para su casa, van a desaparecer. O sea, que no es una mentira de padre. Yo no creo que sea una mentira, sino una preocupación. Okay. Él evidenció una preocupación. Ahora, yo dije, y lo voy a repetir aquí, lo voy a explicar lo más claramente posible. Nosotros, durante 20 años, vivimos en un escenario bipartidista, donde habían dos grandes fuerzas que concentraban el 80%, el 90% del electorado, del mercado electoral. Se lo distribuían. Cuando solo hay dos fuerzas, no hay un tercer lugar con mayoritario. No existe un tercer lugar mayoritario. Pero no siempre es así. Hay escenarios, hay momentos en los que el escenario electoral es de 3 partidos políticos. Uno no se acuerda, pero por ejemplo, en el año 2000, el PLD quedó en segundo lugar por pelín. O sea, incluso como organización política fuera de las alianzas, quedamos en tercer lugar. En el año 1994, después de casi ganar las elecciones de 1990, en el año 1994 nosotros quedamos en un tercer lugar con un 13%. Eso no significó la desaparición del PLD, porque en el año 1996 teníamos un 38% y ganamos la presidencia de la República en una segunda vuelta. O sea, no creo que usted pueda decretar la desaparición de un partido porque queda en un tercer lugar cuando hay un escenario de 3 partidos. Johnny, pero o sea, después del 50 más 1, de hecho, esa era la principal advertencia. No, y Decía, esa el referencia de 30 años con todo en lo que esa ha época cambiado no la cosa, había, el en electorado, esa época se sobre ganaba todo. por mayoría. No, pero el 2000 no hace 30 años y ya había sí, 50 pero más desapareció 1. Reformista, que fue que quedó sí. ahí. Sí. En la práctica quizá desapareció el presidente Medina Reformista. estaba pensando que la Fuerza del Pueblo y el PLD iban a quedar empate y el tercer lugar era un cuarto partido. O sea, No, porque de hecho... No te ayudando. Está sobreacomodando. No puede negar que era abogado. Está más reglita que Víctor Wilde. Wow. Johnny, como ya vamos de salida, Finalmente, sí. brevemente, la posición del secretario general del PLD con respecto a las críticas del financiamiento público a los partidos políticos. El financiamiento público a los partidos políticos es el financiamiento menos nocivo, para que ustedes sepan. O sea, lo peligroso es el financiamiento privado, el gran financiamiento privado sobre todo, porque entonces se le dictan órdenes a los dirigentes políticos que se financian. Y en el caso de los partidos, en esta época, en esta configuración del sistema de partidos, con la fragmentación que hay, los candidatos tocan puertas y se financian de manera privada y luego sus órdenes no se las da ni el partido ni el pueblo que lo elige, sino el que lo financió. Ahí sí hay peligro y eso sí deberíamos regularlo. El financiamiento público no. El financiamiento público es fundamental para garantizar y sostener la democracia. Donde hay peligros es en el financiamiento privado, que no es lo mismo que el autofinanciamiento, es decir, que la militancia aporte para financiar, porque ahí se construye cultura. Es decir, usted le enseña a la militancia que él vino a dar, no a recibir, que él está sirviendo en una organización política. Pero el gran financiamiento privado, ahí eso puede ser peligroso. Cuando se vuelva exclusivamente privado, entonces ya no se sabe a quién van a obedecer, a qué órdenes va a seguir el liderazgo político. O sea, eso es muy nocivo. Bueno, por primera vez tenemos congresistas sentenciados por narcotráfico en los Estados Unidos. Por ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias a Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, por estar con nosotros en este Sol de los Sábados de las primeras entrevistas, ¿verdad, Johnny? Así es. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias Gracias a Johnny ti. Pujols. Cambio y fuera.